presentó una reclamación formal ante el gobierno por la interceptación y seguimiento ilegal. Denuncias señalan que el 90% de los casos permanece en total impunidad. Horas críticas hemos vivido aquí en el estado de Nuevo León a raíz de esta lucha contra el crimen organizado. Colombia, patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos. Según la campaña nacional e internacional por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia, en los 6 primeros meses de 2010, 7 defensores fueron asesinados, 6 sufrieron atentados y 51 recibieron amenazas contra su vida e integridad. En México la situación no es diferente. En el último cuatrienio han sido asesinados 8 defensores y 34 periodistas. 8 comunicadores más se encuentran desaparecidos. Las zonas más peligrosas para defensores y periodistas son Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Ante esta situación, Consejería en Proyectos ha iniciado acciones de intercambio de mecanismos de protección de defensores de derechos humanos de estos países para fortalecer sus estrategias en esta materia. PCS es una organización internacional no gubernamental de acompañamiento e incidencia. Defendemos los derechos humanos adentro de contextos de conflicto armado y frente a todo otro tipo de conflicto. Para nosotros, la protección de defensores y defensores de derechos humanos es fundamental a ese trabajo. Por eso hoy estamos en esta jornada de trabajo mirando las lecciones y las experiencias colombianas de defensa de los derechos humanos y compartiéndolas con colegas defensores de México. En México, como en Colombia, los defensores de derechos humanos son estigmatizados, perseguidos o asesinados por actores armados, crimen organizado o incluso por el propio Estado. La situación de los defensores de derechos humanos en México es una situación de criminalización. Al emitir 4 recomendaciones por violaciones graves de derechos fundamentales de la población civil por parte de militares, es una situación de hostigamiento constante y de invisibilización, dado que el contexto de violencia que se está viviendo en México hace que se minimicen o se maquillen las situaciones de riesgo a las que están expuestos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó al gobierno federal el retiro gradual del ejército de la lucha contra la delincuencia. Y cuando logran posicionar los temas o la persecución que están viviendo, son vistos como enemigos del Estado. Eso es por parte del Estado. En México hay 4 grandes carteles de la droga. Por parte de la delincuencia organizada, ha sido muy claro que no quieren que los defensores de los derechos humanos se metan dentro de su territorio. Se convirtieron este miércoles por la noche en una zona de guerra. Y amenazan a personas que están, supongamos, en casas de migrantes o en pequeños centros de derechos humanos. Amenazan si hacen algunas acciones contra ellos, ¿no? Entre 1990 y 1995, 25 defensores fueron asesinados. Bueno, en nuestra situación de defensores de derechos humanos en Colombia hemos tenido que atravesar cuestiones muy complicadas. Una de ellas es la estigmatización, la generación desde el gobierno de una imagen pública de que nosotros somos delincuentes, que somos parte del terrorismo, de la guerrilla. Los traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta. Y eso ha hecho la base fundamental para poder atacarnos de manera impune, a través de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Lo que ha hecho el gobierno es crear un ambiente negativo en contra nuestra. Las mujeres defensoras sufrimos los mismos ataques y amenazas y hostigamientos por la labor de defensa que los hombres. Entraron a mi apartamento 2 hombres armados. Pero hay 3 asuntos que en particular afectan diferenciadamente a las mujeres de los que hemos detectado. El primero, la violencia sexual, un crimen muy grave contra las mujeres y con mucha impunidad. El segundo, los ataques y la utilización de las amenazas a los hijos e hijas como mecanismo de agresión contra las defensoras. Y las estigmatizaciones basadas en el cuestionamiento de los roles que adquieren las mujeres por fuera del hogar, cuestionando la legitimidad de su labor y tratando de estigmatizar el que hayan abandonado sus labores del hogar. Visibilizar su situación,
Hacer incidencia a nivel local e internacional, construir redes e incluso blindar sus oficinas son algunas medidas que han tenido que adoptar los defensores para proteger sus vidas y desarrollar su trabajo. Para nosotros, quienes defienden los derechos humanos y los promueven en Colombia, son prácticamente héroes. Como defensores de derechos humanos, el primer paso ha sido levantar nuestro perfil. Arriesgándolo todo, y especialmente la vida, se exponen a examinar, a documentar abusos de todo tipo. Mirar la protección desde la perspectiva de las mujeres es, pues, en primer lugar, visibilizar que hay unos efectos diferenciados frente a las mujeres, es mirar qué es lo que necesitan las mujeres, cuáles son sus necesidades en materia de protección y ponerlo, pues, digamos, en la agenda de las organizaciones que trabajan el tema y visibilizarlo ante las autoridades. Me dijeron que tenía 48 horas para que me fuera de Barranca Bermeja, que el cuento se me había acabado y que en efecto si no lo hacía mi familia iba a pagar las consecuencias. Y por ello hemos trabajado mucho ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, para que nuestras denuncias no se queden en el ostracismo, sino que sean verdaderamente conocidas. Pasamos a Colombia, donde el año pasado fueron asesinados 32 defensores de derechos humanos. Es importante denunciar para poder presionar para que el Estado investigue los hechos, dé cuenta de los autores y los sancione. Luego de que nosotros salimos fueron a preguntarnos personas que son reconocidos paramilitares. Y digamos para dejar también, pues, la memoria histórica de lo que está sucediendo. Las estrategias de protección que estamos utilizando son a través del fortalecimiento del trabajo en red con otras organizaciones, de acompañamiento y también de visibilización de cuando existe una amenaza o una situación de riesgo a través de acciones urgentes que se comparten primero dentro de las organizaciones que trabajamos el mismo tema de derechos humanos y si esto se complica, sacarlo ya a la luz pública. Las estrategias de protección para los defensores de los derechos humanos es un tema reciente, sobre todo porque yo estoy en una zona media de violencia. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco, CODUTAB, consideran que la pobreza y la falta de educación hacen presa fácil a los menores para ser reclutados por las células criminales. En México podríamos decir que hay 3 zonas de violencia fuerte, una muy alta, una intermedia. En la intermedia solo personas que tengan como una fuerte ataque hacia la delincuencia organizada, ahí encuentran el peligro. Entonces, las estrategias que nosotros hemos tomado es evitar la delincuencia organizada. Es decir, nosotros tenemos albergues y en ese sentido hemos pedido que, bueno, se atienda igual a cualquier persona, ser muy delicados para no entrar en conflicto, pero también hemos pedido medidas cautelares, hemos informado al Senado de la República de lo que está pasando y ha habido puntos de acuerdo. También hemos tomado toda una serie de disciplina personal, como por ejemplo cambiar nuestro estilo de vida. Pues aprender a hacer seguimiento del registro de incidentes, es muy importante eso, hacer un registro de las cosas sospechosas o extrañas que suceden, que se puede analizar periódicamente. Nos ha llevado, por ejemplo, a tener cuidado con nuestras comunicaciones, ya sean celulares, internet, tener también pendiente el cuidado con la familia, la vivienda, nuestras propias oficinas que nos ha tocado muchas de ellas blindarlas. También le hemos tenido que aceptar al Estado mecanismos y métodos de protección como carros blindados, escoltas. A veces las medidas de reubicación temporal, cuando la situación es muy grave y deben salir de la zona donde están. Hemos tratado de evitar el exilio a través de crear programas de protección de nosotros mismos con recursos de la cooperación internacional que nos permite mover a los compañeros de manera temporal de una región a otra del país para evitar que tengan que irse del país. También hemos utilizado mecanismos como llevarlos un rato al exterior y volverlos después que se ha calmado la situación como mecanismos para disuadir a los atacantes o a los que quieren hacerle daño. Ya institucionalmente, pues todo el cuidado de los medios impresos, de las computadoras, hemos reforzado no salir solos, sino siempre ir en pareja, ¿verdad?, a las comunidades. También de vinculación y de trabajo con organismos internacionales, con organizaciones de derechos humanos en otros países
y del estudio y del aprendizaje de las experiencias tanto de México en los diferentes contextos como de organizaciones que trabajan en otros países y en contextos similares o que han pasado por esas situaciones como sería el contexto en Colombia. Vamos en un debate que nos permite mantenernos juntos. Y lo otro ha sido el tema de la unificación, de unificarnos, de sentirnos parte de una misma cuestión, de una misma tarea, de una misma actividad. Eso ha permitido que desde nuestros discursos no favorezcamos de ninguna manera un ataque contra defensores de derechos humanos y nos autoprotejamos entre todos y todas. Ante este panorama, es importante que la sociedad tome conciencia de la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos y la comprensión de que la democracia solo se fortalecerá con plena vigencia de los derechos humanos, la superación de los conflictos, la erradicación de la impunidad, la justicia social y la organización de las víctimas. Miré con gran disimulo cuando me vi en el plato, caramba, faltaba la cabeza de mi sábalo. Ante este panorama, las organizaciones de derechos humanos tenemos mucho que seguir construyendo y construyendo esa esperanza, aparte de sensibilizar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de cómo esta democracia se está cimentando sobre el crimen, cómo la impunidad no posibilita el ejercicio democrático de las libertades y cómo esta sociedad atemorizada y que vive en un mundo de fantasías tiene que despertar. Nuestros retos son iniciar un proceso de articulación de trabajo en la frontera norte, primero desde el reconocimiento de cuáles son los elementos que nos hacen más vulnerables, cuáles son los recursos con los que contamos y de posicionar el tema de la seguridad en una versión mucho más integral, no solo de la protección del equipo, del autocuidado, sino también del trabajo que realizamos hacia el exterior y de las personas con las que estamos trabajando, tomando en cuenta el contexto complejo en el que estamos ahora realizando nuestro trabajo. Y el otro desafío importante es mostrar claramente cómo es urgente el respeto de derechos humanos plenos para generar una adecuada democracia social y económica que posibilite un intercambio también comercial con otros países, pero sobre la base del respeto a los derechos humanos y la posibilidad de un diálogo político para la paz en Colombia. Y poder fortalecer el trabajo que hacemos o que se está iniciando en algunos casos con los movimientos sociales y otras organizaciones para tener una agenda común en esta materia de seguridad. También hace parte de la agenda de estos defensores promover políticas públicas adecuadas para la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de las comunidades en resistencia y exigir plenas garantías para su trabajo. Ambas experiencias, yo creo que el mirarse como en un espejo, ambas experiencias, sí sirve para mirar todos esos como aspectos que todavía faltan, sobre todo en el tema de que sean una agenda de la gente y no solo de un grupo pequeño, ¿no? Hablábamos de lo psicosocial Y de cómo también hacer respuesta a los discursos estatales que hablan de derechos humanos, pero la realidad o las experiencias nos dicen que no siempre son discursos reales y que no hay realmente política pública de derechos humanos, tanto en México como en Colombia. La llamada ahí es a revisar pues todo el tema de, digamos, la política pública de protección. Son importantes los seminarios, son importantes las discusiones, pero mucho más importante consideramos es fortalecer las iniciativas que la población civil en las zonas urbanas y las zonas rurales está desarrollando en este país para proteger sus derechos a la vida, pero también para tratar de defender los territorios en los que ellos están habitando. Y ahí el valor adicional a estos encuentros es que esto se proyecte de manera constructiva con quienes son los sujetos de esos nuevos modelos de protección a su vida y al territorio. A futuro queremos seguir el diálogo entre Colombia, México y otros países en que estamos trabajando, siempre en la búsqueda de mejorar las estrategias de incidencia, de autoprotección, de protección para defensores en áreas rurales, para mujeres defensores, siempre buscando asegurar que tengan las condiciones para hacer su trabajo con plena libertad y sin amenaza y riesgo.